Esta vida tiene muchos placeres y demás, planes y demás, propósitos y demás, involucrados fuera de Dios y con Dios. Pero una de las cosas que Dios ha hecho a través de la historia de la iglesia es preservar con su plan a su iglesia. Estaba, estaba reflexionando esta tarde acerca de cuál es el meollo claro que tiene Dios con el privilegio de su plan. Dios ha, Dios ha hecho un plan y ese plan le ha salido constantemente perfecto. Déjame darte unos puntos de la perfección de este plan con Dios. Dios hizo remover al pueblo de Israel con pruebas, plagas y pertinencia. Dios preservó un remanente, lo sigue preservando. De tal manera que Dios ahora orquesta un plan precisamente con su iglesia. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia de la humanidad, Dios se ha hecho evidente con su poder y su deidad, y se le ha hecho evidente al hombre, tanto que el hombre no tiene excusa. Romanos 1, Romanos 2. El hombre no tiene excusa de este plan tan perfecto, tan omnipotente, tan omnisciente. A lo largo de la historia de la humanidad, Dios se ha propuesto elegir a algunos a hijos herederos de un plan de redención, de un plan de predestinación, de un plan de salvación. Pero eso es lo corporativamente, Él provee, Él es el proveedor en su iglesia de que estas cosas se hagan evidentemente el resultado de la realidad de ese Dios. Hermano, y si la realidad es que esa verdad ha sido vigente, eso está vigente todavía, porque este plan que Dios ha compuesto por su Hijo nos trajo a nosotros un mayor resultado de propiciación. Él nos guarda, Él nos redime, Él nos hace que su espíritu nos dé la capacidad necesaria para vivir en arrepentimiento. Él es el anunciador por excelencia de sus atributos comunicables a su iglesia. Y uno de los atributos comunicables es un plan vigente todavía. Un plan que sigue trayendo a hombres y a mujeres, a niños, a jóvenes, a la redención, al arrepentimiento y a la propiciación que es Cristo mismo, que Él es con nuestro pecado. Pablo le habla en estos versículos del capítulo 3 de Efesios a gentiles, gentiles como tú, como yo, que necesitamos constantemente ser edificados bajo el régimen, la autoridad del señorío de Cristo en nuestra vida. La palabra de Dios dice, Efesios capítulo 3, versículo 6 al 10. El plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la misma promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contratarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tiene el disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarle a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia veracidad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles
que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo nuestro Señor. Espérate, Pablo. Tú me estás diciendo a mí que este tesoro de la sabiduría inagotable de Dios, del plan vigente, que está vigente todavía, era explicar este misterioso plan que Dios es creador a los gentiles y a judíos también. Sí, Ismael. ¿Y por qué, Pablo? Bueno, porque el mayor resultado de ti y de mí como ciudadanos del reino de Dios es que el propósito de Dios se utilice en la iglesia para aplicar y algo implícito o plícito es comenzar la veracidad de todo que gobernante autoridad. ¿Qué es lo que tú me quieres dejar saber, Pablo? Que la iglesia disfruta no solamente de bendiciones, que Pablo también disfrutaba con los gentiles, sino que él le dio este misterio. ¿Y cuál es el misterio? De pronunciar su evangelio. Palabra sinónima de la Reina Valera, evangelio, aparece como evangelio, y en la Nueva Traducción Viviente es buena noticia. ¿Y qué es lo que tú estás resaltando, Pablo? Que yo estoy predicando este evangelio y el plan de Dios se está ejecutando. ¿A quiénes? A gentiles y a judíos. Pero Pablo le habla más aquí a los gentiles en la iglesia de Efesios. Hermanos, un amigo puritano dice lo siguiente acerca de un comentario de estos versículos. El plan de Dios, y solo el plan de Dios, convive en la iglesia para llevar a cabo una sumisión. ¿Y cuál es? Vivir para Dios y solo para Dios, porque a Dios servimos. ¿Y qué es lo que involucra Pablo en los versículos 8, 7, 8 y 9? Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo, anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tiene a disposición por medio de Cristo. ¿Quién es que tiene tesoro inagotable y lo tiene en posición a la iglesia? Dios. Hermanos, una de las cosas que se goza el plan de Dios para con el creyente en la iglesia es que el creyente tenga la cercanía y estirar su mano en posición de servir a otros, como Pablo aquí lo resalta, de servirlo. ¿Servir qué? El que es digno de qué? El único digno, quien Dios y el Cristo y el Espíritu Santo. Y la similitud es un buen soldado con toda la armadura de Dios para batallar en este mundo de turbulencia, en este mundo de caos, en este mundo lleno de un mundo hostil, un mundo fatigado. ¿Y quiénes son los que se gozan de eso inagotable en la oposición del evangelio? La iglesia. Porque el plan de Dios para la iglesia es salvar a cuales Dios le ha dado a Cristo, su Hijo, en sus manos. Como le dice en Juan, el que viene a mí yo nunca le echo fuera. Mis ovejas son mías, escúchame vos y me siguen. Porque mi Padre al que pone en mi mano yo nunca le echo fuera. No lo dejo, no lo desamparo. Siempre ando con él. Siempre le pido al Padre por él. ¿Quién? Dios y el Espíritu Santo. La Trinidad misma involucrada en una sabiduría y en una ética cristiana bajo la sombrilla del plan de redención, el plan que está vigentemente en acción para aquellas iglesias santas sin mancha, apartadas para Dios, que viven una vida que doblegada a la obediencia. Alguien de Escocia decía, y me voy a reservar el nombre, cada vez que alguien admita que está contribuyendo en los propósitos de Dios y vive su voluntad, es un caos de turbulencia. Ese creyente tiene que examinarse bien claro para que el reino de Dios se establezca en su mente y en todo su ser. Porque es obvio, hermanos, es obvio. Richard Baxter, que muchos lo conocen,
y un teólogo de primera, digo yo, con una teología reformada y una teología hecha, teología para la vida, teología para vivir. Y Richard Baxter decía en uno de sus comentarios sinónimos de su iglesia: hermanos, usted sabe qué tan privilegio es que mientras tanto usted está sentado en esta silla, Dios está planeando de reconciliar al mundo con Él, consigo mismo. Dios tiene un plan para con su iglesia, y ese plan es llevar a su iglesia hasta el final de los tiempos para glorificar a su iglesia. ¡Wow! Dios se pasa de bueno. No simplemente Dios se pasa de bueno, decía Richard Baxter. Dios es totalmente bueno. Dios no tiene nada con el pecado. Dios está muy apartado del pecado, pero Dios tiene un plan. Y ese plan, que es contribuir con el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tiene a disposición por medio de Cristo. Dios tiene un plan de gracia, de redención, de bendiciones espirituales, de bendiciones eternas, de bendiciones que son constantemente para la comunión de su iglesia. En la segunda sesión, en la tercera sesión, yo hablé de uno en esencia para con el cuerpo. Y tengo que traerlo aquí. ¿Usted sabe por qué tengo que traerlo aquí hacia nosotros? Porque no nos basta, hermano, que a veces no entendemos que hay uno más sobre las aguas, hay uno más sobre la llama, hay uno más contigo, hay uno más conmigo. ¿Y hacia dónde me lleva eso? A contribuir en los propósitos, en el plan de redención, en el plan de predestinación que tiene Dios para con su iglesia. Estos atributos que Pablo habla en la carta de Efesios están en modo imperativos y tiene teología cargada, teología bíblica, teología reformada, teología cristiana. Pablo quiere que tú y yo conozcamos en esta época, en este tiempo, el evangelio detrás de la gloria de Cristo Jesús en la dispensación de los tiempos para con su iglesia. Una iglesia orquestada con Dios, en su voluntad con Dios, expresada con Dios, vivida con Dios, sometida a Dios, disfruta de placeres eternos, de placeres espiritual, pero no para hacer pecado, no para contribuir con el pecado. Richard Baxter sigue diciendo un artículo muy grande acerca de este capítulo 3 de Efesios, y él dice: la gracia coopera juntamente con el propósito. El propósito contribuye justamente con la liberación. La liberación comprueba de que Dios está planeando desde tiempo pasado, desde el principio hasta el fin, una buena casa bien ordenada para una familia X, para una familia exacta, para una familia llena de gloria, para una familia llena de gracia, para una familia que obedece, para una familia que lo busca, para una familia que se somete, para una iglesia, para una familia que es santa, apartada, para una iglesia que vive rumiando la palabra de verdad. Y ese es el plan de Dios, que tú y yo le conozcamos al único Dios santo, omnipotente, omnisciente, sabio por los siglos de los siglos. Pablo dice en el 10 y en el 11, el 9, el 10 y el 11: fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. ¿A quién Dios mantuvo oculto desde el comienzo? ¿De qué? De los tiempos a Cristo. Y Él lo ha dado a su iglesia. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia veracidad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Dios usa su propósito y lo utiliza con la iglesia para demostrar. ¿Cómo así? Claro, porque la iglesia es la columna baluarte de la verdad.
La iglesia tiene ataque. La iglesia a veces está débil. La iglesia a veces está triste. La iglesia a veces perece. La iglesia a veces tiene sufrimiento, pero el plan de Dios sigue en acción. Y sabe que es la garra de su espíritu, la garra de la posición. La iglesia, vuelvo y repito, no prevalecerá con la puerta de ladres. Y eso así como es. La iglesia no prevalecerá. La iglesia se mantiene fuerte, la iglesia vivirá fuerte, la iglesia tendrá prueba, pero su amo, su Señor, está por ella. Su plan es por los siglos de los siglos. Su plan no envejece, su plan sigue vigente. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu de Dios trae al mundo arrepentimiento. Y como decía Abraham Kuyper en uno de sus sermones, hablando de este capítulo de Efesios, la gracia. Y lo que la gracia es, en toda su realidad de ser, es que Cristo es por los siglos de los siglos. La muerte no pudo obtenerlo, revivió, resucitó y hoy está sentado en los lugares celestiales. Y el versículo 11 dice, el versículo 11 y el versículo 12, y ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios llevó a cabo su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Quién lo llevó a cabo? Dios. ¿Y quién le va a dar conclusión? Dios. ¿Cuándo? Cuando Dios tenga a su iglesia del 1 al millón de millones que Él ha predestinado para salvación. Y esa iglesia se gozará con Dios en la cena del Cordero. Y esa iglesia se mantendrá fuerte, confiable hasta el fin, porque su propósito, su gracia, su fidelidad no te pertenece a ti ni a mí como hombres pecadores, sino a aquel que ruge como león dentro de ti y de mí. Y el versículo 12 dice, gracias a Cristo y a nuestra fe, Él podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Ahí está, fin de la cita. Gracias a Cristo y a nuestra fe, en Él podemos entrar a la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Ese es el plan, que tú libremente, que yo libremente podemos entrar a la presencia de Dios con toda confianza y disfrutar de un plan que Él se ha propuesto desde antes de la fundación del mundo, desde antes de los tiempos, para que tú y yo estemos sentados justamente con Él en los lugares celestiales, para la gloria y honra de nuestro Dios, porque nuestro Dios es omnipotente, omnisciente, y con Él nadie puede. Toda autoridad y todo gobernante debe de estar sumiso a la suprema autoridad que Él ha propuesto por los siglos de los siglos. Y es llevar su iglesia santa, obediente, mansa, humilde hacia el fin de los tiempos.